En definitiva, mi mensaje al mundo libre es el que nosotros conocemos las consecuencias últimas de a dónde lleva el camino de servidumbre. Lo hemos vivido y padecido durante décadas y estamos viviendo hoy, todos los días en carne propia, lo difícil que es salir y retomar la senda de la libertad. Porque la máquina de generar miseria, que es el modelo del Estado presente, se comporta como una gran cofradía de la que tantas personas, partidos, asociaciones y hasta sectores de la vida, enteros de la vida argentina, son parte interesada, que harán lo imposible para que este sistema persista. Coquetear con el socialismo puede parecer gratuito al principio, puede parecer políticamente redituable, pero a la larga siempre genera un monstruo voraz y destructivo. No por nada siempre han sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y nunca se olviden que asesinaron a 150 millones de seres humanos. Por eso, como les digo cuando estuve en Madrid hace algunos meses, la batalla cultural no es algo que uno toma o abandona según conveniencia, sino que es un compromiso inalienable que uno tiene que asumir siempre, desde el lugar que le toque. No importa si uno es un laburante, un estudiante, un emprendedor, un conferencista como era yo hasta hace pocos años, o un presidente como me toca ser hoy. Y a mayor nivel de responsabilidad, a mayor nivel de influencia, aún mayor tiene que sentirse el sentido del deber. Es interesante, ¿no? Porque Santiago, con mucha generosidad, describía el impacto internacional que se está generando a partir de lo que hacemos en Argentina y obviamente como líder de este movimiento me toca estar en la primera fila y tener un nivel importante de exposición. Y obviamente que a las ratas inmundas, fracasadas, liliputienses domésticas les molesta profundamente. Y eso va desde críticas por los viajes a críticas de imbéciles que dicen que se me vota para gobernar, digamos, y no para ser popular. Habría que contarle que de la inflación del 17.000 está bajando a niveles del 35 y que si limpian la inflación inducida van a niveles del 5 o 6% anual, o haber logrado el superávit fiscal, digamos, algo que nadie logró en los últimos 123 años, o, digamos, limpiar el balance del Banco Central en 7 meses cuando todo el mundo creía que era imposible, o hacer la reforma estructural más grande de la historia. Es decir, no solo estoy poniendo a la Argentina al tope mundial, siendo uno de los 2 políticos más conocidos del mundo junto a Donald Trump, sino que además estoy haciendo el mejor gobierno de la historia argentina. Por lo tanto, como les decía, a mayor nivel de responsabilidad, mayor influencia. Es decir, tienen que alzar cada vez con más fuerza la voz. ¿Por qué? Porque como nuestros adversarios siempre juegan con ventaja, no podemos dar el lujo de relajarnos. Porque tienen su gente metida en todos los niveles de Estado, tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales, tienen a los empresarios prebendarios que viven del Estado y los financian, tienen los organismos supranacionales, las ONG, los medios de comunicación, los periodistas pauteros y la industria del entretenimiento. O sea, realmente han construido una hegemonía no solo en Argentina, sino global, con un aparato de propaganda capaz de hacer que la gente se cuestione los hechos más básicos de su propia existencia. Digo, no hay nada más interesante que ver la agenda verde, ¿no? La agenda ecologista, donde si ustedes llevan esa agenda al extremo, digo, para no contaminar el planeta tendrían que directamente eliminar la vida humana. Digo, hay que ser demente para llegar a ese nivel de locura, y todo por ignorancia, porque si entendieran remotamente cómo funciona el sistema de precios,
se darían cuenta que la única solución es la libertad y no meter el Estado para arruinarnos la vida. Pero claro, ellos viven de ese negocio del Estado. Y no van a ceder ni un milímetro, se van a aferrar a esa hegemonía a toda costa y van a hacer lo imposible para acumular más y más poder. O sea, no podemos darnos el lujo de relajarnos, porque miremos a nuestro alrededor, más allá y más acá, lo que se está desenvolviendo ante nuestros ojos es una verdadera película de terror. Miremos a Europa, a Gran Bretaña, a Francia, históricos líderes del mundo libre, hoy despedazados por conflictos culturales y sociales recurrentes, donde la respuesta de los gobiernos es la opresión y la censura. Miremos a la dictadura asesina del criminal Maduro en Venezuela, que a esta altura es directamente un cementerio humano, en el que adelantan la Navidad a octubre para tapar que cometieron el fraude electoral más elevado de la historia y donde ahora están metiendo preso a quien ganó las elecciones, mientras que el mundo libre se queda cruzado de brazos. Hay que entender de una vez por todas que para que el mal triunfe solo basta con que los justos no hagan nada. Con esas posiciones tibias, políticamente correctas, o los imbéciles del centrismo bien pensante, lo único que logran es que el surderío inmundo nos lleve por delante. Es más, todavía hay degenerados en la Argentina que tienen nostalgia por la revolución bolivariana. Y por último, miremos a Brasil, donde la justicia dicta el poder petista, ahora mismo está prohibiendo X, que no es otra cosa que la arena pública, donde los ciudadanos brasileros y del mundo pueden expresar su voz y expresar su disidencia. O sea, quieren prohibir el espacio donde los ciudadanos intercambian libremente sus ideas. ¿Quién sino un tirano que está equivocado en todo puede avalar semejante acto de opresión? Les aviso que gran parte del periodismo doméstico, como no se bancan la libertad de las redes, claman y reclaman por el viejo formato de Twitter, que tenía la censura de los woks. Es decir, claman por el derecho a la libertad de expresión, pero sucede que libertad de expresión solo para ellos y censura a los que piensan distinto. ¿Eso es libertad, muchachos? Por favor, ¿por qué no toman un rato y se escuchan solitos y ven lo vomitivo y repugnante que son tratando de hablar de libertad, mientras que persiguen a los que verdaderamente defendemos la libertad? Es más, y si a algún caído del catre todavía le sorprende que tantos periodistas, que son los supuestos paladines de la libertad de expresión, defienden semejante guarangada, yo les digo que ahí no hay ninguna sorpresa. Es absolutamente esperable, porque son parte de la corporación política y la casta, digamos, que han empobrecido a los argentinos, por ejemplo. Porque es precisamente la libertad y la horizontalidad de las redes lo que pone en jaque su monopolio de la verdad y derrumba el castillo de naipes que es su relato. Y después son esos mismos caraduras que tratan de tonta a la gente, los que dicen que la libertad de expresión e inclusive la democracia misma está en peligro con gobiernos como el nuestro. ¿Saben por qué lo dicen? Porque nosotros nos animamos a denunciar abiertamente las relaciones carnales desde hace años, hoy entre muchísimos políticos y muchísimos medios y periodistas, o como diríamos en criollo acá en Argentina, porque tienen el culo sucio. Por eso es que no hay que abandonar nunca la batalla, hay que darla siempre, desde el lugar en el que estamos, sin cuartel, y aunque nos cueste la vida. Y hay que darla tirando con el mismo fuego que tiran ellos, no prendiendo velas, ni pidiendo perdón ni permiso. Ya vimos a dónde lleva ese camino de los tibios.
Porque como dicen las Sagradas Escrituras, ellos nos atacan, llenos de insolencia y de impiedad, para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante nuestro. No les tengan miedo.